Buenas noches, queridos hermanos de la congregación. Extiendo mi saludo también a todos los hermanos de demás congregaciones que puedan estar escuchándonos y viéndonos, como así también a todas aquellas personas que tal vez no pertenezcan a una iglesia, que no se congregan en ninguna iglesia. Quiero decirles que cuando termine este tema de la pandemia, de este aislamiento social, quedan todos invitados a visitar nuestra iglesia que se encuentra en la avenida Recta Martinoli 7877, frente al Carrefour y al lado del Museo de los Niños. Quedan formalmente invitados para visitarnos y escuchar la palabra de Dios. En esta noche, queridos hermanos, quiero, para comenzar a compartir el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, quiero leerles un artículo que hace poco fue publicado en un diario de España. Y se los voy a leer textualmente para que ustedes puedan entender e interpretar exactamente lo que este artículo dice. Se los voy a leer. Dice así. El Papa Francisco ha concedido la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados, a los que se han contagiado de coronavirus y a quienes les asisten, en un decreto que ha sido publicado este viernes por la Penitenciaría Apostólica ante la actual situación de pandemia que ha causado miles de contagios y fallecimientos. Francisco ha extendido a partir de este decreto la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados, a los fieles afectados por el coronavirus, sometidos a cuarentena por orden de las autoridades, en hospitales o en sus propios hogares. Si con un alma separada de cualquier pecado se unieran espiritualmente a la celebración de la Santa Misa, recitan el rosario, se unen a la práctica piadosa del Vía Crucis o realizan otras formas de devoción, como por ejemplo recitar el credo, el Padre Nuestro y una oración a la Virgen. Además de esto, el Papa ha establecido que estas personas deben tener la voluntad de cumplir con la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración tan pronto como sea posible. Se les otorgan también indulgencias especiales bajo las mismas condiciones a los familiares, a los trabajadores sanitarios y a todos los que, exponiéndose al riesgo de contagio, ayudan a los enfermos. La Penitenciaría Apostólica ha indicado en el comunicado que concede la indulgencia también a aquellos fieles que rezan para pedir el cese de esta pandemia, el alivio de los que sufren y la salvación eterna de los fallecidos. Además, ha anunciado que la Iglesia Católica reza por aquellos que no pueden recibir la unción de los enfermos y concede la indulgencia plenaria en el momento de la muerte, siempre y cuando se haya recitado habitualmente algunas oraciones durante la vida, indica el decreto. Para alcanzar estas indulgencias, la Penitenciaría Apostólica recomienda el uso del crucifijo o de la cruz. Hasta aquí es este artículo que está publicado en este diario español. Creo que sobran palabras y ustedes me entienden a lo que me refiero. Encuentro aquí, en este artículo, tantas fallas doctrinales que por sí solo hablar de cada una de ellas me llevaría todo el tiempo de que dispongo para el mensaje de hoy. En primer lugar, yo veo aquí cómo el hombre se arroga el poder que solo Dios tiene para perdonar pecados. Dice la palabra de Dios en Lucas 5:21, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solamente Dios puede perdonar pecados y ningún hombre, sea quien sea, debe arrogarse el poder que solamente Dios tiene de perdonar pecados. También veo aquí la importancia que se le da a las obras humanas en detrimento de la gracia de Dios. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie, por sus propios medios, puede obtener la salvación.
La salvación viene por gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo y en la obra de la cruz del Calvario, para que nadie se arrogue o se gloríe en sí mismo el poder haber sido salvo. Otro error doctrinal muy grave que yo alcanzo a interpretar en este artículo. También veo la importancia que se le da al ritualismo, a la liturgia, por sobre la relación íntima de cada uno con Dios. Dice la palabra en Mateo 23-25, fariseos, hipócritas, escribas hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esto nos deja claramente que el hombre muchas veces muestra una imagen externa que no condice con lo interior, y solamente ejecutar o mostrar ciertas cosas que se nos pide hacer no quiere decir que en nuestro interior la comunión y la relación con Dios sea la correcta. También aquí veo una terrible falsa enseñanza, y si la enseñanza es falsa, el maestro que la enseña también es falso. Estas falsas enseñanzas y estos falsos maestros son los de que ya venía hablando Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Realmente aquí no hay sana doctrina, hay una mala enseñanza. Prácticamente es una fábula lo que se está diciendo aquí, de que un hombre o una iglesia o una religión puede perdonar todos los pecados de los hombres. Eso es solamente un poder que tiene nuestro gran Dios, perdón. Y por último veo la gravedad, preocupante gravedad diría yo, de la levedad con que se trata el pecado aquí y el gravísimo problema que esto le conlleva a la humanidad, que es no comprender cuál es el verdadero problema que condena al hombre. De manifestar esta levedad en cuestión de perdonar los pecados por hacer simplemente algunas oraciones o algunos ritualismos es muy grave, queridos hermanos. Fíjense en lo que dice claramente Romanos 3:23, que todos conocemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y de este último punto es el que me quiero detener y quiero comentarles y compartirles esta noche. El grave problema que tiene la humanidad, diría yo el gravísimo problema que tiene la humanidad, y que es el pecado. De eso me quiero referir en esta noche. ¿Qué es pecado? Es todo aquello que nosotros hacemos y que va en contra de la voluntad y de los mandamientos de Dios. Literalmente, el original de la palabra pecado significa errar al blanco. Esto es decir, lo mismo que perder el objetivo que Dios espera de nosotros en nuestra manera de tratarlo a Él, en nuestra manera de tratar a los demás, al prójimo, y en la manera de tratarnos a nosotros mismos. Dice el Salmo 4, allí en el versículo 2 y 3, que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esta muerte es la separación eterna del hombre con Dios. Esta es la terrible consecuencia del pecado. Esta es la terrible consecuencia de la desobediencia a Dios, a sus mandatos. Esto es terrible, queridos hermanos, porque el pecado separa a todos los hombres de su Creador, separa a todos los hombres de Dios. Y si tratamos tan levemente este tema del pecado, el hombre no va a tener escapatoria. El hombre no va a poder escapar a este destino. Y si encima existe un líder al cual siguen casi 1.200 millones de personas y éste les da una falsa esperanza con la facilidad con que les serán perdonados los pecados, estamos perdidos.
Los hombres están perdidos, hermanos, si tenemos este tipo de ver al pecado, esta forma tan leve de ver el problema que tiene el hombre. Nosotros, hermanos, debemos alzar la voz. Nosotros, hermanos, debemos plantar bandera, hablar con la verdad de las Escrituras, por más duras que ésta sea. MacArthur sabía decir que debemos predicar el verdadero evangelio aunque éste ofenda. Y si tenemos que ofender, pues ofendamos, porque la humanidad viene ofendiendo a Dios desde los primeros tiempos. Entonces, hermanos, nosotros debemos hablar con la verdad de las Escrituras por más duro que sea. ¿Para qué? Para despertar conciencia en el mundo, queridos hermanos, que se están perdiendo por ignorar realmente esta verdad, o por la confusión que les genera una falsa doctrina que dice que un papa o una iglesia o una religión le puede perdonar todos sus pecados. Esa es nuestra tarea, queridos hermanos, predicar el verdadero y único evangelio de la salvación, que es solo en Cristo Jesús. No hay otra forma en que el hombre puede ser salvo si no es salvo por Dios, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Miren, Dios entregó a la humanidad a través de Moisés 10 mandamientos que nos guían a persuadirnos al arrepentimiento. Pero la mayoría del hombre olvida que estos son mandamientos de Dios y piensan que pueden ser sugerencias o recomendaciones. Miren, tan lejos han quedado las palabras de los hombres, aquellos hombres que al recibir la ley, al recibir los mandamientos de Moisés, en Éxodo 24:7 dijeron: obedeceremos y haremos todas las cosas que Dios ha dicho. Aquí que el pueblo con sabiduría dijo que obedecerían y harían todas las cosas que Dios dijo. Pensemos en esto, que harían todas las cosas que Dios dijo. Miren, les voy a contar, cuando yo iba a la secundaria, hace muchísimos años atrás, un profesor vino una vez y nos dio 20 preguntas que nosotros teníamos que estudiar para aprender las respuestas de esas 20 preguntas, que después iba a él tomar un examen. Cuando vino el día del examen, este profesor dijo: bueno, voy a tomar 15 preguntas solamente en este mensaje. Y nos dio a elegir a nosotros, los alumnos, las 15 preguntas. Obviamente, cada uno de nosotros eligió las 15 preguntas que, para nuestra manera de ver, eran las más fáciles. Entonces, así el profesor hizo que el examen sea más fácil. Para nosotros fue bárbaro porque teníamos más posibilidades de aprobar ese examen, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, la mayoría de los hombres tratan las ordenanzas de Dios de la misma manera. Piensan que Dios, después de haber dado los 10 mandamientos, quiso decir: bueno, intenten al menos 6 de su elección. Elijan 6 de estos mandamientos y cúmplanlos. Esto hace el hombre. ¿Por qué? Porque imagina a Dios equilibrando nuestras buenas acciones contra nuestras malas acciones. Y si nuestras buenas acciones o nuestros méritos morales superan o equiparan a nuestras malas acciones, esperamos que esto sea suficiente para ganar el favor de Dios o obtener de esa manera el pase al cielo. Pero por esta razón, queridos hermanos, inconscientemente muchos de nosotros que somos creyentes, que participamos constantemente de la comunión en la iglesia, inconscientemente tratamos de conseguir méritos religiosos mediante actividades religiosas, como por ejemplo ir a la iglesia, servir en la iglesia, orar, ayunar, ayudar a los necesitados, a los pobres, que son todas cosas buenas y que tenemos que hacer porque es también mandato de Dios, pero esperando nosotros que esos actos equilibren los tiempos en los cuales estamos en desobediencia y en pecados. Sin embargo, esto no es así. Los mandamientos de Dios no son para esto, sino que los mandamientos debemos obedecerlos a todos y en todo tiempo y en todo lugar. Así como dijeron aquellas personas que leímos recién en Éxodo 24:7,
obedeceremos y acataremos todas las cosas que Dios dijo. Así es con los mandamientos y los mandatos de Dios. Debemos obedecerlos a todos, en todo tiempo y en todo momento. Sabemos, obviamente, porque estamos dentro de un cuerpo humano y en donde todavía el pecado nos afecta, que esto es bastante desafiante y dificultoso. Y encima en estos tiempos en que hay un nuevo pensamiento, este pensamiento progresista, podríamos decirle así, todos estos pensamientos incitan generalmente a una rebeldía contra las exigencias y contra los estándares de Dios. Miren, un ateo muy conocido, creo que el apellido era Hitchens, escribió un libro. Y en un libro hablaba sobre los mandamientos y fue desglosándolos uno a uno. Y cuando llegó al último, dijo que Dios prohibía extrañamente los pensamientos impuros. Y decía allí, Dios exige lo imposible. Uno puede ser exhortado, inclusive aceptaba eso, uno puede ser exhortado a refrenar las acciones malvadas, como por ejemplo no robar, no matar, etcétera, etcétera. Pero prohibir los pensamientos, decía, es imposible, es demasiado. Y dijo al final, si Dios realmente espera que las personas estén libres de estos pensamientos, debiera haber tenido más cuidado y haber creado una especie diferente. Qué arrogante este hombre hablando de Dios, ¿no? Miren, pensar que Dios acepta un 50% de nuestro esfuerzo para obedecerlo, o que Dios se ha cometido un error al exigir lo imposible, es malinterpretar el propósito de los mandamientos de Dios. Estos fueron dados para ayudarle al hombre a identificar su problema. Les voy a dar un ejemplo de esto. Si uno está subido a un árbol a una gran altura y cae al suelo y se golpea el brazo y empieza a dolerle mucho el brazo y pasan las horas y el dolor continúa, uno empieza a pensar y puedo tener una fractura en un hueso o puede ser algo muscular. Pasan las horas, el brazo sigue doliendo, no se pasa la incomodidad y el dolor, entonces vamos y nos hacemos una radiografía. Y esta radiografía muestra realmente que hay una fractura en uno de los huesos. Entonces ya sabemos que tenemos un problema allí. Ahora, ¿la radiografía sanó el brazo? ¿Me dejó de doler el brazo cuando me saqué la radiografía? No, obviamente que no, porque el hueso sigue fracturado y el brazo me sigue doliendo. Pero ahora yo ya sé que estoy fracturado y que necesito un yeso para curarme. La radiografía en sí no resolvió el problema, sino que reveló cuál era el problema para que yo pudiera recibir el tratamiento adecuado para curarme. De la misma manera, los mandamientos de Dios nos fueron dados a nosotros, a la humanidad, para que podamos interpretar y para que podamos reconocer cuál es el problema interior que tiene el hombre, que es el pecado. El problema interior del hombre, profundo, interno, que no se puede ver externamente, es el pecado. Toda la humanidad tiene este problema, que es muy serio, y debemos tomar real conciencia. Miren, todo lo que hagamos nosotros de bueno, todas nuestras acciones morales y todas nuestras buenas acciones, como hablamos anteriormente, no satisfacen la justicia de Dios. A tal punto que mire lo que dice Dios de nuestras buenas acciones o nuestra buena moral, con las cuales el hombre espera que se le cancelen los pecados. Muchas personas hacen o llevan adelante estas actividades morales porque piensan que así van a ganar, como decía antes, el favor de Dios y el cielo. Sin embargo, miren lo que Dios dejó escrito en su palabra en Isaías 64:6. Aquí el profeta está hablando de los hombres, de la humanidad. Dice así: pues todos nosotros somos como cosa impura. Todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras buenas acciones, son como trapo de inmundicias.
todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nuestros justos méritos morales son como trapos de inmundicias, dice el Señor. ¿Cuándo? Cuando se comparan con nuestros pecados. ¿Se entiende? Nosotros muchas veces queremos hacer buenas actitudes, buenas acciones morales, pero si nos comparamos con nuestra desobediencia a Dios o cómo vivimos nuestra vida según lo que nosotros queremos más allá de los estándares y de los mandamientos de Dios, esas pocas cosas son como inmundicia en contra de todo el pecado que muchas veces cometemos. ¿Se entiende? Bien, por eso el Señor dice que estas cosas, por más buenas que sean, no son suficientes para la salvación. Son como un trapo de inmundicia. Bien, ahora el hombre, en lugar de reconocer que tiene este grave problema del pecado, ¿qué hace? Se empieza a comparar con otros hombres con un estándar incorrecto. Es decir, toma una vara muy baja. Espiritualmente se mide con una vara muy baja. Siempre equipara más para abajo que para arriba. Casi siempre se compara hacia abajo y nunca hacia arriba. Entonces así el hombre empieza a conformarse con hacer poco o nada y vivir simplemente para su propio placer, lejos de Dios y con el problema principal aún sin resolver, que es el problema del pecado para toda la humanidad. Pero Dios, queridos amigos, queridos hermanos, instituyó los mandamientos, todos sus mandamientos, para lo que dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si examinamos nuestras vidas contra el estándar de los mandamientos de Dios, es como mirar una radiografía, como veíamos recién, que nos revela nuestro problema interior. Los mandamientos de Dios por sí mismos no solucionan nuestro problema, pero revelan cuál es nuestro problema para que aceptemos el remedio que Dios ha provisto, en lugar de seguir engañándonos a nosotros mismos. Dios ha provisto, queridos hermanos, estos mandamientos, estas órdenes, para que nos podamos ver con exactitud realmente cómo somos, para que podamos ver cómo está nuestro interior, para que podamos darnos cuenta de que tenemos un problema interior y que hay que remediarlo. Y el remedio que Dios ha provisto es el don de perdón de pecados. Solamente a través de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario en favor nuestro. Este regalo de la vida eterna nos es dado simplemente si tenemos fe en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No por un hombre, no por una iglesia, no por una religión, no por acciones que nosotros llevemos a cabo, como vimos en el artículo del diario que leí al principio, que no es verdad, que es mentira, que hay falsa enseñanza allí y falsa doctrina. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pues entonces, queridos hermanos, queridos amigos, para recibir el perdón de nuestros pecados, se requiere primero que reconozcamos que el pecado es el gran problema de la humanidad, es el gran problema que nos separa de Dios y que nosotros somos pecadores. Como leíamos recién, todos nos hemos desviado a una, todos estamos en contra de los principios de Dios o no cumplimos todos los principios de Dios. Cuando nacemos pecadores. Es necesario comprender que el pecado nos separa de Dios eternamente y nos condena al infierno. Es necesario reconocer que somos pecadores, que no somos justos porque no hay justo ni siquiera uno, dice la palabra. Pero también debemos reconocer que debemos arrepentirnos para recibir el perdón del pecado y que el arrepentimiento no es
ese simple remordimiento que muchas veces le viene al hombre cuando comete algo malo, el remordimiento momentáneo que nos preocupa, nos hace mal, pero que después volvemos a repetir, seguimos con nuestra vida, sino que el verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad, querido amigo, querido hermano. Este cambio de mentalidad implica un alejamiento del pecado y un giro hacia Dios. Como dice la palabra de Dios en Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¡Qué hermoso versículo! Este versículo me encanta, sinceramente, queridos hermanos y amigos. Lo voy a volver a leer. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Qué preciosa promesa, y Dios cumple siempre sus promesas. Pero ven que claramente aquí nos dice que para el perdón de pecados, para que venga el consuelo que viene de Dios, debemos arrepentirnos. Debemos reconocer que el gravísimo problema que existe en la humanidad es el pecado y que nos separa de Dios y que necesitamos reconocerlo y que necesitamos arrepentirnos y necesitamos por fe reconocer que Cristo vino en la cruz a morir por nosotros en la cruz. Que la cruz del Calvario es el único medio, cuando uno lo acepta por fe, para el perdón de todos los pecados. Queridos hermanos, este es el grave problema que tiene el mundo. Esto no es imposible de llevar a cabo para aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Dios y que todavía no han tenido el perdón de sus pecados. Dios envió al Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, después de resucitar, envió al Espíritu Santo aquí en la tierra para que te convenza de esto. Así, cuando uno tiene en su mente esa vocecita que uno le llama la voz de la conciencia, que nos dice esto está mal, esto está bien, hace esto que te conviene, esto otro no. Esa voz de la conciencia es el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, convenciéndonos de que somos pecadores, de que necesitamos el perdón de Dios. El Espíritu Santo hace eso. No lo voy a hacer yo con esto que te estoy contando esta noche. Solamente el Espíritu Santo te va a hablar y te va a tocar y te va a decir qué es lo que tenés que hacer y en qué momento tenés que hacer. Y esto, envío del Espíritu Santo aquí en la tierra, responde a esa queja que decía este ateo, ¿no? De que Dios debiera haber tenido mucho más cuidado y haber creado a una especie diferente. Yo te digo una cosa, Dios está teniendo cuidado en este momento en la creación de una especie diferente, una especie que es habitada por el Espíritu Santo para que podamos vivir de una manera diferente. El Espíritu Santo de Dios que recibimos una vez que creímos por fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él viene a morar en nuestras vidas y nos va guiando a ser una especie diferente, ya con todos nuestros pecados perdonados por Dios. Que no te confundan, querido amigo, nadie puede perdonar tus pecados, solo Dios puede hacerlo, mediante tu fe, mediante tu arrepentimiento, mediante tu reconocimiento como pecador y que necesitas al Señor Jesucristo para que te salve de todos tus pecados. No lo hará un hombre, no lo hará una iglesia, no lo hará una religión, no lo hará una secta, no lo harán tus propias obras. Solamente la fe en el Señor Jesucristo puede quitarte todos tus pecados y hacerte una especie diferente, una especie nueva que tendrá vida eterna y será alejada del infierno y de la condenación para siempre. Es preocupante que desde algunos sectores religiosos nos digan que los pecados se perdonan tan fácil. No creas que con una oración, con un rezo, con una promesa, con ninguna acción que vos puedas hacer vas a obtener el perdón de pecados. Te pido por favor que recapacites, que reconozcas que solamente Dios puede perdonarte los pecados. Espero que esta noche esto te haya servido para pensar, para cavilar, para orar al Señor
y reconocer que nosotros no podemos hacer nada, que vos no podés hacer nada, solamente aceptar por fe la obra del Señor Jesucristo y obtener el perdón de pecados. Que Dios los bendiga a todos, queridos amigos y hermanos.